Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Esperamos unos minutitos que aparezcan más personas. Bueno. ¿Vieron los apuntes que bajé a... Sí, estuve revisando. Bueno, Estuve re- perfecto. Bueno, esperamos unos minutos. Dale.
¿Se lee el pizarrón? Perdón, porque cambié de lugar la cámara. A ver, ¿Sí? ¿Se ve bien? se ve bien, perfecto. Bueno, y lo que dice también. Ah, sí, perfecto. Para los que rindieron el parcial el viernes, estoy ordenando porque tengo cantidades de archivos que he recibido y tenía algunas dificultades para bajarlas de la plataforma, pero así que ya les había dicho que esto va a tardar, calculo unas 2 semanas en poder corregir, así que tengan paciencia que no es fácil corregir archivos bajados como documentos. Hola profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien. ¿Qué hora es? Son las 8. Bueno, aparentemente hay algún problema en el bajado de archivos de la plataforma que realmente yo no me, no me puedo dar cuenta, porque yo los veo todos los archivos, pero aparentemente ustedes no los pueden bajar. Eh, Así que algunos archivos les mandé por correo, pero se hace bastante engorroso el envío porque, bueno, hay una limitación en cuanto al tamaño del archivo para enviarlo. No sé si ustedes pudieron bajar archivos de los que coloqué hoy creo que fue a la mañana o a la tarde. Yo sí los pude descargar bien, profe. Eran, digamos, más o menos cuántos pudiste bajar. ¿Cuántos? Yo para tener una idea si pudiste bajar todos o no. A ver, ahí me fijo bien. Bueno, por favor. Sí, yo también, profe, pude bajarlo. Eran 5, creo. Porque no sé si entienden cuál es la dificultad. Lo que yo veo en la plataforma no es lo mismo que ven ustedes. Se ve distinto. Entonces, me ha pasado en el primer cuatrimestre de que yo había bajado archivos, yo había colocado en la plataforma y que ustedes no lo podían bajar. Ahora no sé si ustedes lo están bajando en una PC o lo están bajando con un celular, ahí ya me pierdo un poco. Bueno. Profe, en los apuntes está apunte 1, apunte 2 y apuntes adicionales, algo así que dice. Sí. Y Sí, eso los pude descargar bien. en cada una de esas carpetas hay unos 4 o 5 archivos. Eso es importante, porque digamos, yo habría digamos, una sola carpeta y aparentemente hay un problema
bueno, no puedo precisar bien cuál es el problema que tiene la plataforma. Así que lo dividí en varios archivos, pero lo que pasa es que yo para poder que les quede ordenado los archivos, así que Yo los puedo abrir todos de 10. No sé los otros por chicos, pero ejemplo, yo los puedo ver bien. por ejemplo, a ver, claro, lo que pasa es que no puedo ver la carpeta como es. Bueno, de alguna forma voy a tener que ver cómo hacer para que esto sea más ordenado, porque si no... Muy bien. A ver, ¿qué dice el chat? Diego Muñoz se presenta. Hola. Sí, profe, porque no sé si habían tomado asistencia ya. No, todavía no. Bueno, muy bien. A ver. Bueno, muy bien. Hasta ahora hemos estado viendo la evolución de la evolución del trabajo a lo largo de la a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿por qué? O sea, más que nada esta primera unidad es una reflexión, porque ustedes cuando estén en el ámbito laboral, que algunos están trabajando y otros no, se van a encontrar con personas, digamos, de carne y hueso, que tienen expectativas distintas a la que tienen ustedes. Así que, y esto es importante, ¿no? Porque voy un poquito al principio de cuando la primera clase o cuando estuve conversando al principio, que no era la materia, sino un poquito qué es lo que nos pasa en nuestro desempeño profesional, y me estoy refiriendo, digamos, fundamentalmente respecto a la cuestión de, la cuestión de que la actividad nuestra, como en la seguridad e higiene, no me canso de decirle que es la prevención. La prevención tiene distintos aspectos, y la prevención comienza con la capacitación del personal en cuanto a la conveniencia de hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Hacer ciertas cosas que es, en el caso de los elementos de protección personal, yo necesito convencer al personal que es bueno usar los elementos de protección personal, o en el caso de, por ejemplo, de protección de máquinas, tengo que convencer al personal de que seguir ciertas normas de trabajo van a significar un beneficio para ellos y no para nosotros, digamos, como profesionales o como personas involucradas en esa empresa. Diego Muñoz, vos estás trabajando, me dijiste, ¿vos estás haciendo capacitación en las empresas?
No, profe, el que está trabajando es otro chico, Diego Giovanolo, el que trabaja en Techim, que es compañero, que los dos íbamos al CETEC. Ah, verdad. Diego Giovanolo. Pero Claro, está. pero no sé si está, porque justo me preguntó si Sí, ya había entrado. acá estoy, profe, presente. Ah, comentame un poquito qué es lo que te está pasando a vos en el tema capacitación. ¿Vos estás ¿Con haciendo qué, capacitación? con qué me...? No, no, no. En Ahora, general, con cualquier tema. ¿Hay buena recepción? eh, sí, normalmente siempre, primero siempre antes de arrancar el año, normalmente siempre hacemos una matriz de capacitación para atacar los puntos flojos que tuvimos en el año. Eh, y la idea siempre es tratar, o por lo menos a mí siempre me gusta dar las capacitaciones y dejarles siempre un mensaje a los chicos, ¿sí? Que uno desde la parte de seguridad no lo hace por ser pesado, sino por cuidarlos, por hacer una prevención y que no se lastimen. Y a mí, por ejemplo, me gusta siempre hacer las capacitaciones y mostrarles qué puede llegar a pasar si ellos, por ejemplo, no utilizan los elementos de protección, si no siguen procedimientos. Eh, Obviamente mostrándole accidentes que han pasado por no cumplir con algo tan sencillo como utilizar un elemento de protección y siempre existe esa buena recepción de los chicos. Lo bueno de la empresa en la que trabajo yo que son todos personas jóvenes, y entonces mucho más fácil que el mensaje les llegue, ¿sí? Porque están aprendiendo a trabajar de una manera. Por ahí si la gente es muy grande muchas veces ya trae algunas mañas muy, muy pegadas y cuesta cambiarle muchas veces por ahí la forma de pensar o de ver las cosas, pero hasta ahora he tenido una buena recepción y una buena evolución de parte de las personas que he capacitado. Vos has tenido suerte, ¿no? Porque así como mencionás vos, quizás el gran problema surge o aparece con las personas que tienen ciertos años de experiencia en el trabajo, que hacen el Exactamente. planteo que dicen, mire, yo hace 25 años o 30 años, no sé, que estoy haciendo estos trabajos y medio como que ya lo tengo dominado, por así decir. Eh, Exactamente. o sea, no sé, creo que le he comentado, pero bueno, vale la pena. Yo estaba en una obra en el Chañar, estábamos haciendo la bodega de NQN. La bodega está en la picada, pasando en la localidad de San Patricio del Chañar, está pasando el cruce que va a Rincón de los Sauces, está más o menos a unos 500 metros del cruce. Y es la locación o la ubicación de la bodega está elevada. Es una zona, digamos, una especie de meseta intermedia que fue construida o resaltada. Y entonces, cuando, cuando yo iba a la visita periódica de obra, eh, cuando yo llegaba a la obra, desde la obra en sí podían ver que yo estaba llegando. Y entonces, ¿qué ocurría? Yo me daba cuenta, cuando uno llega generalmente como política general, cuando nosotros estamos desarrollando nuestra actividad, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Eh, entonces, yo llegaba, o sea, la obra estaba más o menos a unos 500 metros de la ruta. Y la obra se veía digamos, yo desde el auto tenía que mirar hacia arriba para verla. Y, y entonces lo que notaba, que a medida que me iba acercando, como iba despacio, digamos, uno siempre tiene que, especialmente en caminos no pavimentados, uno tiende a ir más despacio. Yo empezaba a ver que se empezaba a llenar de puntitos
amarillos, ¿no? O sea, precisamente eran los cascos que empezaban a aparecer. Y no era porque estaban escondidos los obreros o los trabajadores o el personal, sino que el casco lo tenían guardado, cercano a donde estaban trabajando, se lo habían sacado. La cuestión que cuando se hacía capacitación le explicaba, miren, muchachos, yo cuando llego veo que ustedes no están usando el casco. Se ponen el casco cuando yo llego a la obra. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta fundamentalmente es que el casco no me protege a mí, los protege a ustedes. Y que en ese sentido lo que ustedes tienen que tener bien claro de que el uso del casco es un beneficio para ustedes y no para mí. Es un poco el convencimiento que uno tiene que transmitir respecto al uso de elementos de protección personal. Así que eso es un poco las cuestiones que uno tiene que estar atento, porque a veces uno no convence al otro realmente del beneficio de adoptar ese cambio de actitud. Y entonces, digamos, uno da la capacitación, ¿no es cierto? O sea, Diego Giovanolo da su capacitación, tiene una planilla, todos firman, pero más allá de haber hecho la capacitación, lo que interesa es que esa capacitación digamos, aparezca o se materializa en las estadísticas de accidentes que vayan disminuyendo. Así que, y muchas veces las personas o los trabajadores o el personal piensan que la capacitación es una cuestión beneficio de la persona que está en la seguridad, y en realidad es un beneficio para ellos mismos. Por supuesto que además de la empresa, ¿no? Y bueno, y un poco hablando sobre el elemento de protección personal y el ejemplo que tenemos que dar nosotros, es importante esto, ¿no? El ejemplo. Porque, por ejemplo, actualmente me llama mucho la atención que, por ejemplo, el presidente habla de, digamos, quédate en casa, cuidarse, y toda una serie de medidas de profilaxis, digamos, y aparece él en un asado con Moyano, el secretario de camioneros. Entonces está dando un doble mensaje, o sea, dice, ustedes tienen que hacer A, pero yo hago B. Y yo hago B, no sé, por el motivo que sea. Pero esto es fundamental. Los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. Bueno, en la clase pasada estuvimos recorriendo la trayectoria del trabajo en la humanidad, qué fue pasando. En realidad, digamos, la evolución, digamos, del pasaje del hombre, digamos, de la herramienta a la máquina, o sea, la herramienta era el hombre, la fuerza, digamos, del trabajo con la herramienta dependía de la fuerza que tenía el hombre. Ya cuando pasamos a la etapa de la máquina,
empieza a aparecer, ya estamos en la revolución industrial, la posibilidad de usar herramientas que no dependan del esfuerzo que le puede impulsar el hombre, sino que hay un elemento mecánico. En el principio fue la máquina a vapor, después fue la corriente eléctrica a través de sistemas eléctricos, motores, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos. Todo eso fue cambiando digamos, la característica del trabajo que se lograba, todo en pos de lograr un mayor velocidad de producción, con lo cual se aumentaba la productividad. Ustedes tienen que tener en cuenta que la productividad siempre es una relación entre la cantidad de productos que yo produzco dividido en la cantidad de insumos que pongo para lograr esa producción. Así que siempre tengan en cuenta que no es lo mismo productividad que producción. O sea, yo puedo tener alta producción, pero no tener alta productividad. La diferencia va a estar en la eficiencia que yo tengo en esa producción. O sea, con los mismos insumos, o sea, concretamente, por ejemplo, en una obra de construcción con los mismos obreros, lograr un rinde mayor, o sea, mayor cantidad de metros cuadrados, no sé, de revoque, eso me aumenta la productividad. Así que es importante tener en cuenta eso. Así que a lo largo de la historia del trabajo, digamos, el objetivo fundamental de las personas que se beneficiaban con el trabajo, llámese el dueño, llámese el patrón, llámese el capataz, llámese el ingeniero, el jefe de producción, siempre el objetivo fue lograr mayor productividad. Ya a mediados del siglo XIX, o sea, 1850, 60, empiezan a haber estudios de... ustedes recuerdan que habíamos llegado al artesanado, llega la revolución industrial y empieza a haber una visión distinta al trabajo. Se deja de lado la especialización, se empieza a tomar las tareas artesanales, se las subdivide en partes y se busca entrenar o capacitar. Bueno, en realidad era entrenar. Y por ahí digamos, se podía pensar como capacitar y entrenar, porque se pretendía de que una persona hiciera una determinada tarea, o sea, fabricar una pieza de no sé, de un fusil, cada vez con mayor velocidad o mayor productividad. Así que se empieza a hacer lo que se llama el estudio científico del trabajo. Y recuerden ustedes que habíamos visto que había aparecido, este es un nombre importante, que era Taylor. Taylor
estudió, desarrolló el estudio científico. Del trabajo en forma contemporánea, estuvo... En forma contemporánea estuvo Fayol, que estudió, digamos, el trabajo, pero estudió desde el punto de vista de la organización del gerenciamiento. O sea, él vio que primero yo tenía que, Taylor estudió que el estudio científico era, desagregaba esas tareas, digamos, o ese trabajo total en distintas tareas, y entonces capacitaba al trabajador en cada una de esas tareas en forma particular. Y lo que se dio cuenta Fayol, que más fueron contemporáneos, Fayol con Taylor. Fayol era un poco, apareció un poco más tarde que Taylor, era más joven. Fayol estudió, bueno, yo tengo que producir más, pero necesito algunas herramientas del gerenciamiento para poder, como les podría decir, manejar esta nueva producción. Entonces, Fayol se orientó hacia el estudio de la organización, cómo debía ser esa organización para aprovechar el aumento de productividad que se lograba con el estudio científico del trabajo. Y ya en época más moderna, o sea, todavía, digamos, en los últimos tiempos del estudio, digamos, de esta era incipiente que fue la Revolución Industrial, se hicieron estudios. Las empresas les interesaba estudiar esto porque ¿cuál es el objetivo de una empresa? Es ganar dinero. Y se gana dinero a través del incremento de la productividad. Tengan en cuenta siempre que hay una diferencia entre productividad y producción. Y una de las experiencias más importantes en el estudio del trabajo fue la experiencia de la experiencia de Hawthorne fue un estudio que se hizo. El Hawthorne era el nombre de la planta, era de General Electric. En Estados Unidos, y lo que ellos empezaron a ver era que empezaban a aparecer problemas de índole, digamos, no de índole
especialmente de cómo se desarrollaba el trabajo. O sea, había problemas de convivencia, de cómo el personal desempeñaba sus tareas, todo lo cual y empezaron a encontrar digamos, problemas de tipo personal y no de técnico. No era un problema de que había dificultades o sea, en la calidad así que la empresa General Electric le encarga a una universidad, en la universidad, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, le encarga un trabajo para estudiar lo que estaba pasando en Hawthorne. Entonces, para que tengan una idea, la empresa, esta planta de General Electric tenía 30.000 empleados. Para que ustedes tengan una idea, 30.000 empleados. No sé si ustedes han visto 30.000 personas juntas, pero 30.000 personas juntas, según algunos, es lo que puede haber en la Plaza de Mayo cuando está completa, para que tengan una idea. O sea, es mucha gente. Para que tengan, por ejemplo, creo que 30.000 debe ser más que la población de Cinco Saltos o más que la población de Plotier y Cenillosa, o sea, es una cantidad importante. Entonces, la gente esta de la Universidad de Harvard plantean un estudio, que es, ellos plantean un estudio y seleccionan dos grupos de personas. Entonces, ¿qué era? Seleccionan dos grupos de personas. Las personas eran conscientes que iban a ser observadas, y a uno de los grupos por ejemplo, en la industria eléctrica, el trabajo armaban una especie de interruptores, o sea, tuvo un trabajo manual muy intensivo. Se está por cortar la comunicación, se está acabando. Seguimos en 15 o 20 minutos. Ya les mandé el enlace porque tiene que compilar. Bueno, a ver, seguimos con... bueno, entonces, como yo les comentaba, formaron dos grupos, o sea, no dos grupos de 15.000 empleados, sino que tomaron una cantidad reducida para hacer el ensayo. Entonces tenían dos grupos. Ese grupo que armaba interruptores hacía un trabajo, digamos, era bastante, digamos, había que tener cierta habilidad técnica para hacerlo.